Luego vamos a repasar unos conceptos básicos sobre funciones lineales. Una función lineal se caracteriza porque su desarrollo matemático es una función de grado 1, entonces las podemos representar siempre de la forma y igual a, x, a mx más b. Cuando digo que es de grado 1, me refiero a que el exponente más grande que tiene la x debe ser 1, entonces siempre nos vamos a encontrar con una x de grado 1. Entonces, por ejemplo, miren que en esta función tenemos pues la x y la x tiene exponente 1, significa que es de grado 1 y por lo tanto al graficarla vamos a obtener una línea recta. Eso es lo que caracteriza pues todas las funciones lineales, que cuando las vamos a graficar siempre vamos a obtener líneas rectas y pues siempre las vamos a poder identificar por su exponente 1. Entonces, cuando hablemos del grado vamos a decir que es el exponente más grande que tiene la x y además me va a decir cuántas veces corta con el eje X. Por ejemplo, en las funciones de grado 1, saber que es de grado 1 significa que ya va a poder tocar una vez el eje X. Una vez el eje X. Entonces, por ejemplo, miremos esta otra función. También es de grado 1, también tiene un exponente igual a 1 y también al graficarla va a generar una línea recta y va a tocar una sola vez el eje X. Ese punto con el que se corta el eje X lo podemos llamar de varias formas. Lo vamos a llamar solución, lo vamos a llamar raíz o simplemente lo vamos a llamar corte. También vamos a decir que en las funciones lineales el dominio son todos los reales. Eh, Recordemos que en una función el dominio son los valores de x que se satisfacen en la función. Entonces, por ejemplo, mire que si analizamos esta gráfica, al graficar esa línea recta están todos los valores de x que puede contener el plano cartesiano. Mire que, por ejemplo, en esta línea roja está este valor de x, este también está, y mire que hay muchos valores de x y todos van a tener una gráfica. Entonces, por eso vamos a decir que en las funciones lineales todos los valores de x nos sirven y por lo tanto el dominio son todos los reales. Y también vamos a decir que el rango de las funciones lineales también son todos los reales. Así como el dominio son todos los valores de x, el rango son todos los valores de y. Y si yo miro cualquier gráfica recta, también puedo decir que tiene todos los valores de y posibles. Miren que, por ejemplo, tengo un valor de y con gráfica, otro valor de y con gráfica, y yo puedo mirar cualquier valor del eje y en la función y me voy a encontrar que siempre tiene gráfica. Entonces, como siempre tiene gráfica, vamos a decir que el rango de la función van a ser todos los reales. Para graficar una función, hay varias formas de hacerlo. Yo creo que la más fácil y la más obvia, entre comillas, sería intentar tabular. Tabular es reemplazar muchos valores de x a ver qué valor de y nos van a generar. Si nosotros tenemos una función, digamos esta, f de x igual a 2x más 1, yo puedo intentar reemplazar varios valores de x a ver qué y me van a generar. Mire que si yo digo f de x, pues eventualmente es lo mismo que decir y. O sea que por cada valor de x que yo reemplace y haga esta operación, voy a obtener un valor de y respectivo. Entonces, vamos a graficar o vamos a tabular más bien dos valores. Con dos es suficiente. Entonces, el más fácil yo creo que sería cero. Entonces vamos a reemplazar cero. Yo diría entonces que tengo el plano cartesiano. Y si yo reemplazo cero, pues la operación sería 2 por cero más 1. 2 por cero más 1 da 1. Significa que f de cero es igual a 1. Es decir, cuando la x vale cero, la y vale 1. Eso nos da una coordenada 0,1. Significa que nuestra función debe pasar por 0,1, o sea, más o menos por aquí. Ahora reemplacemos otro valor. El valor que uno escoja, pues es el que uno considere más fácil. Yo voy a reemplazar 1. Entonces sería en este caso 2 por 1 más 1. Mire que lo que antes era x, ahora es el valor que yo estoy intentando reemplazar. Entonces 2 por 1 más 1, eso da 3. Significa que f de 1 vale 3. O sea, cuando la x vale 1, que fue el valor que yo acabo de reemplazar, la y vale 3. O sea que la coordenada para eso es 1,3. Y cuando yo mire en el plano cartesiano, pues 1,3 queda como por aquí. O sea que mi función, ya sabiendo que es una línea, debe pasar por esos dos puntos. Entonces simplemente es trazar una línea que pase por ahí. Esta línea que acabo de dibujar sería la función y igual a 2x más 1. La otra forma de graficar es un poquito más intuitiva.
y es tomar la función y analizar los valores que tiene. Y a través de esos valores vamos a intentar esbozar una gráfica. Entonces, en toda línea de la forma y igual a mx más b, vamos a tener que el valor de m se llama pendiente. Ese valor de m, o sea, esa pendiente, nos va a decir qué tan inclinada está siempre la gráfica. Y el valor de b se llama intercepto y siempre nos va a marcar el lugar donde la gráfica corta al eje y. Si hablamos de la pendiente, pues la pendiente siempre nos establece una relación entre el eje Y y el eje X. Y a través de ella, pues es que vamos a graficar la función. Entonces, digamos que vamos a graficar de nuevo y igual a 2x más 1. Simplemente es revisar cuánto vale su pendiente y cuánto vale su intercepto. Empecemos por el intercepto. Entonces, el valor de b, o sea, el valor que viene solito, el valor que no está con la x, vale 1. Significa que cuando mi gráfica pase por el eje Y, tiene que pasar por 1. Y el valor de la pendiente, que es el que siempre va a estar con la X, vale 2. Mire que si nosotros decimos que la pendiente vale 2, implícitamente tenemos un denominador que vale 1, ¿cierto? 2 es lo mismo que decir 2 sobre 1. Entonces vamos a decir que la pendiente vale 2 sobre 1 y como la pendiente es Y sobre X, significa que cada vez que la línea cruce 2 en el eje Y, también va a cruzar 1 en el eje X. O sea, cada vez que la línea se mueva 2 unidades en el eje Y, se tiene que mover una en el eje X también. Entonces, si vemos el plano cartesiano, primero nos paramos en el intercepto que yo sé que vale 1, o sea que obligatoriamente mi gráfica tiene que pasar por aquí. Cuando corte el eje Y, va a cortar en 1. Y como la pendiente es 2, ya dijimos que por cada 2Y, una X. Entonces, desde ese punto, voy a subir 12 en el eje Y y 1 en el eje X. Entonces tendría 2 en el eje Y, 1 en el eje X, o sea que mi siguiente punto puede ser este también. O sea que mi gráfica debe pasar por aquí y por aquí. Si yo me paro en este último punto, también puedo decir lo mismo, que tengo que moverme 2 unidades en el eje Y y una en el eje X. O sea que aquí tendría adicionalmente otro punto. O si yo me devuelvo, también puedo decir que bajo 2 en el eje Y y una en el eje X, entonces tendría un punto adicional. Yo puedo hacer eso la cantidad de veces que quiera. 2 en el eje Y, 1 en el eje X, 2 en el eje Y, 1 en el eje X. Mire que todos esos puntos van a converger en una misma línea recta. Ya con haberlo hecho solo una vez, con eso es suficiente. Entonces yo simplemente me paraba en un punto cualquiera, digamos este, y desde ahí podía decir 2 en el eje Y, 1 en el eje X. Pero pues el punto más fácil para empezar era el del intercepto, porque yo sé que este 1 debe ser este 1 de acá. Ya conociendo el valor de la pendiente, yo puedo hacer ciertas predicciones sobre la línea que estoy a punto de graficar. O es más, saber cómo se comporta la línea sin necesidad de graficarla. Por ejemplo, si la pendiente de una línea es un número positivo, o sea, mayor a cero, quiere decir que la línea que estoy a punto de dibujar es creciente. O sea, que al graficarla tiene que ir subiendo. Por ejemplo, si yo miro esta, y igual a x menos 1, podría ver que como la pendiente es 1 positivo, pues la gráfica que estoy haciendo tiene que ir subiendo. Pero si la pendiente es un número negativo, la línea es decreciente. O sea que al graficarla tiene que ir en bajada. Por ejemplo, esta. Mire que tengo la misma pendiente que valdría 1, pero en este caso ya sería negativa. Y la línea ya va es bajando. Valga la aclaración, cuando digo que la pendiente debe ser positiva o debe ser negativa para que suba o baje, también estoy diciendo que la línea nunca puede tener pendiente cero, porque si tuviera pendiente cero, por ejemplo esto, que yo tuviera y igual a 0x menos 4, pues mire que al decir que la pendiente es cero, 0 multiplicado por cualquier cosa lo cancela, o sea que ya no tendría una función de grado 1 como tal. Entonces, si la línea no tiene pendiente, no es una función lineal. Si nosotros sabemos que la pendiente es el cambio del eje Y sobre el cambio del eje X, mire que es como si yo estuviera diciendo que tengo un cateto opuesto, que es el de Y un cateto adyacente, que vale X. O sea que también podemos decir que la pendiente es la tangente del ángulo que está formando. Es decir, que si yo conozco una pendiente, también puedo saber qué ángulo me está formando esa línea. Mire que si yo quisiera despejar este ángulo, pues simplemente la tangente que está a este lado pasaría al otro lado como tangente a la menos 1, o sea, arcotangente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al conocer el valor de la pendiente de una línea,
Simplemente al sacarle arco tangente o tangente a la menos uno, sabré también qué ángulo está formando. Entonces, si yo tengo una pendiente cuyo valor es más grande que uno, significa que el ángulo que me va a formar es más grande de 45 grados. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta, mire que si yo tengo esta línea, la pendiente valdría 3. Y si yo le saco la tangente a la menos uno de 3, me va a dar más o menos 71 grados. Entonces, mire que el ángulo que me está formando es mucho mayor a 45 grados. Si la pendiente es mayor a uno, significa que el ángulo que tendría aquí, debe ser mayor entonces a 45 grados. Si el valor de la pendiente es exactamente uno, significa que al sacarle tangente a la menos uno va a dar exactamente 45 grados. Entonces, por ejemplo, esta, y igual a x más 2, mire que la pendiente tiene valor 1 y al sacarle tangente a la menos uno a uno me va a dar exactamente 45. Entonces, al graficarlo, pues simplemente vamos a encontrar que el ángulo que me está formando con el eje X va a ser 45 grados. Y ya finalmente, si el valor de la pendiente es menor a uno, pues el ángulo que va a obtener es menor a 45 grados. Entonces, por ejemplo, aquí mire que tengo una línea cuya pendiente vale un medio y al sacarle tangente a la menos uno me da aproximadamente 26 grados, que es el ángulo que estaría aquí formando más o menos esta línea con el eje X. Entonces ahí puedo ver eh, ángulos mayores a 45 grados cuando la pendiente es más grande que uno. Ángulos exactamente de 45 grados cuando la pendiente valga exactamente 1 y ángulos menores a 45 grados cuando la pendiente valga menos de 1. Ahora vamos a establecer la relación entre algunas líneas rectas dependiendo del valor de sus pendientes. Vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo dos líneas rectas con la misma pendiente, significa que esas dos líneas son paralelas. Por ejemplo, eh, digamos estas dos líneas, mire que en este caso tengo interceptos diferentes, pero la pendiente de ambas es la misma. Mire que las dos pendientes valían 3. Entonces, si las dos pendientes son iguales, las líneas son paralelas y cuando yo las intente graficar, no se me van a tocar. Mire que a pesar de que la línea roja tiene intercepto en uno y que la línea azul tiene intercepto en menos 2, pues al tener la misma pendiente no se me están tocando. Recuerden que eso es lo que caracteriza a dos líneas paralelas, que por más que las proyecte jamás se van a tocar. Pero si yo más bien tengo dos pendientes y al multiplicarlas da menos uno, las líneas son perpendiculares. Cuando digo que al multiplicar las dos pendientes da menos uno, lo que estoy intentando decir es que el valor de la pendiente es el inverso multiplicativo y con signo contrario. O sea que yo tendría eh, signos opuestos y la fracción al revés. Por ejemplo, miremos estas dos. Mire que la pendiente de esta y igual a 2x más 2, o sea, la roja, la pendiente de ella es 2 sobre 1. Pero la pendiente de la otra es menos un medio. Mire que es como si tuviera la fracción al revés y el signo contrario. Significa que son perpendiculares y al graficarlas van a formar exactamente 90 grados. Pille que la línea roja, 2x más 2, intercepta en más 2 y como tiene pendiente positiva va subiendo. Y la línea azul intercepta en menos 3 y al tener pendiente negativa va bajando. Pero por el valor de sus pendientes sé que al cruzarse forman exactamente 90 grados. Otro ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, una línea cuya pendiente vale 3 cuartos y tuviera otra línea cuya pendiente es menos 4 tercios, píllalo ahí. Las fracciones son inversas. Mire que una dice 3 sobre 4 y la otra dice 4 sobre 3. Y tienen signos inversos. O sea que obligatoriamente estas dos líneas tienen eh, perpendicularidad y al cruzarse forman 90 grados. Mire que si yo tengo, por ejemplo, otras dos líneas que no cumplen ninguna de esas dos condiciones, las pendientes ni son iguales ni son inversas. Entonces, pues yo sé que se van a cruzar, pero no me van a formar 90 grados. Mire que aquí se estarían cruzando por aquí, pero no me están formando 90 grados entre sí. Igual, si yo tengo dos líneas, podría encontrar su punto de intersección. Vamos a revisar un ejemplo sobre eso. Encontrar el punto de intersección de estas dos rectas. Mire que yo sé que ellas se cortan en algún punto porque no son paralelas, pero para encontrar ese punto de intersección las voy a igualar. Entonces, este pedazo de aquí lo igualo con este de aquí.
de ambas rectas. Entonces tendría esto. Y pues ya de haberlas igualado, pues solamente es cuestión de despejar la x. Entonces al despejar la esta x está restando y pasaría a sumar. Y este menos uno restando pasaría a sumar. Entonces quedaría algo así. Ya sumo x con x, entonces 2x más x daría 3x y 2 más uno daría 3. Y ya pues despejando x daría 1. Esta es la coordenada en x en la cual se van a intersectar. Ya sabiendo cuánto vale la x, simplemente es reemplazarla en cualquiera de las dos funciones que yo tenía originalmente. Entonces voy a reemplazarla en dos, pues en las dos para ver qué es lo que pasa. Si yo la reemplazo en esta función, pues sería cambiar este valor de x por el 1 que acabo de obtener. Entonces daría 2 por 1 menos 1 y daría y igual a 1. Mire que si yo lo exactamente lo mismo. Cojo la otra función, cambio el valor de x por lo que acabo de hallar y al hacer la operación también da 1. Como yo sé que al hacerlo en las dos funciones da lo mismo, pues no tengo que hacerla en las dos, en cualquiera de ellas está bien. Significa que cuando esas dos líneas se intersecten, lo van a hacer en la coordenada 1,1. Esta es la x que yo acabé de hallar y esta es la y que obtuve al reemplazar ese valor. Y lo puedo comprobar incluso gráficamente. Mire que al graficar las dos líneas eh, se intersectan en este punto que sería 1,1. Finalmente vamos a hacer lo contrario. Vamos más bien a partir de una gráfica o a partir de ciertos datos deducir qué función nos están dando. Y para eso vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es la ecuación que origina cualquier línea recta bajo ciertas condiciones. Pues mire que la ecuación se llama punto pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder deducir cuánto vale o cuál es la función de cualquier recta, voy a necesitar un punto cualquiera, una coordenada por donde pase la línea y el valor de la pendiente. Entonces, ese punto sería x0, y0, que sería este x de acá y esta y de acá, y el valor de la pendiente. Entonces vamos a revisar un ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta que tiene pendiente menos 1 y pasa por 3 como menos 2. Si voy a encontrar la ecuación de esta recta, o sea, la función de la recta, pues mire que ya tengo todo. Tengo el valor de la pendiente y una coordenada por donde debe pasar. Entonces, con esa pendiente y ese punto lo que va a hacer es reemplazar sobre la ecuación punto pendiente, pero hay que tener cuidado con algo, y es que al analizar la ecuación, mire que ese y0 y ese x0 vienen con signo negativo. Quiere decir que cuando yo los reemplace, siempre los voy a reemplazar con el signo contrario al que me los entregaron. Entonces, si a mí me dijeron que ella debe pasar por más 3, menos 2, significa que cuando yo las reemplace, voy a reemplazar lo contrario. En vez de más 3, voy a reemplazar menos 3 y en vez de menos 2, voy a reemplazar más 2. Hay que tener cuidado con eso. Siempre reemplazar esa coordenada con los signos contrarios. Y pues el valor de m, pues lo reemplazo aquí. Simplemente acabo de reemplazar la pendiente y los puntos. Esta y de acá y esta x de acá se quedan indicadas porque son las que me van a marcar la función. Ya de aquí solamente es despejar la x. Entonces para despejar la x voy a multiplicar menos 1 por x y menos 1 por menos 3. Entonces, menos 1 por x da menos 1 por menos 3 da más 3, y este más 2 que está sumando pasaría a restar. Y ya al hacer la suma entre estos dos, más 3 menos 2, daría y igual a menos x más 1. O sea que esta línea es la que cumple con las dos condiciones, que debe tener pendiente menos 1, yo creo que esa pendiente pues la vemos aquí a ojo, y debe pasar por 3, menos 2. O sea que si yo aquí reemplazara 3, toda la operación debería darme más 2. O si yo quisiera al graficarla, por ejemplo, debo encontrar eso, que ella debe tener pendiente menos 1 y debe pasar por 3, menos 2 y ese punto es este. Mire que esa línea va bajando porque tiene pendiente negativa y pasa por donde yo dije. Adicionalmente, por ejemplo, podría decir que el intercepto vale más 1, o sea que tiene que pasar por aquí. Y que como la pendiente es 1/1, por cada un valor de y que se mueva, también se debe mover un valor de x. Entonces, por ejemplo, desde acá se mueve un valor de y, un valor de x, un valor de y, un valor de x. Desde aquí también, un valor de y, un valor de x y así para cualquier parte de la línea. Pero pues lo importante es eso, que aprendamos a manejar la ecuación punto pendiente.
que con estos valores de aquí yo ya pueda generar una línea recta que cumpla esas condiciones.